de Jericó a Jerusalén y encuentra a un hombre que está tirado en el camino, que fue asaltado, golpeado. Y dice la palabra de Dios que este buen samaritano, hablábamos de los elementos que traía con él. El samaritano traía con él aceite, traía con él dinero, traía con él sus vino, traía vendas, y dice que él hizo un bien al hombre que se encontraba ahí. Entonces, si hablamos de las características de las personas que somos bendecidas, hablamos que tenemos un corazón misericordioso, pero hoy vamos a hablar que nosotros tenemos un corazón agradecido. Y de eso quisiera introducirme en que para hablar de agradecimiento, hoy que voy a hablarles de tener esta actitud, de vivir siendo personas agradecidas, vamos a aprender que esto trabaja bastante con la memoria. Uno no tiene que ser un desmemoriado, uno no tiene que ser un olvidadizo para ser agradecido. El agradecido tiene presente su memoria. Y eso es bien interesante porque el Señor nos ayuda a que no se nos olvide quiénes somos, de dónde nos ha sacado Él, lo que Él ha hecho con nosotros, para que nosotros tengamos la memoria bien al día de todas las cosas que ha hecho el Señor con nosotros. Quisiera ver cuántos de ustedes pueden recordarse en el transcurso de la semana. No les voy a hablar del año que ya está terminando. ¿Cuántos en el transcurso de la semana tienen algo que podrían decir, gracias a Dios que Él fue bueno conmigo? Quisiera ver la mano así. Eso está muy bien. Todos tenemos que tener algo por qué darle gracias a Dios. Y si soy más claro con ustedes, todos los días debemos de tener razones para darle gracias al Señor. Yo no traje mi teléfono aquí conmigo, pero quería leerles una lista que yo hice cuando comenzó el año, 2020, y busqué esa lista en mi teléfono porque hice una lista de gratitud. ¿Por qué cosas yo debía darle gracias a Dios? Y entre varias cosas que yo hablaba no solamente de la salud que tengo, hablaba de que puedo disfrutar. A ver, ¿me lo alcanzas, por favor? Sí, déjame ver. Aquí, mejor les leo lo que tengo escrito para que ustedes hagan lo mismo. Quisiera dejarles una tarea. Yo escribí una lista, y en esta lista que escribí cuando comenzó el año, escribí 21 cosas por las cuales yo le daba gracias a Dios. No les voy a leer las 21, pero les voy a leer algunas. En la número 11 yo escribí esto: agradezco el tener el regalo de contemplar la belleza de la naturaleza, porque Dios es asombroso. También escribí: agradezco el poder meditar cada mañana y hacer reflexiones pensando en cómo puedo mejorar lo que hago. Agradezco el llegar a casa por las tardes y ver a mi linda esposa que me espera con ansias desesperadamente. Aquí ya le estoy poniendo un poquito más, ¿verdad? Pero también escribía: agradezco el poder llegar a mi casa y ver a mi esposa en las tardes, cuando llego del trabajo. Agradezco el tener la habilidad de generar ideas innovadoras pensando en lo que podemos hacer en el futuro. Y en esta ocasión escribí esto: hoy conocí a un maestro de Stanford que me dijo con gran humildad, yo no sé nada. Yo le contesté, seguramente hay mucho que usted me podría enseñar. Él sonrió. La historia termina en que él habló a mi oficina para dar gracias por mi servicio y mi trato hacia su persona. Todo esto lo escribió en una página Yelp para hacer un buen comentario de mi trabajo. Y por eso le di gracias a Dios también.
¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos el hábito de escribir las razones por las cuales uno le da gracias a Dios. Por ejemplo, nosotros como cristianos nos sentamos a la mesa y antes de comer los sagrados alimentos, le damos gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Algunos dicen, ay, se me pasó, pero le di gracias ya que entraron los alimentos. Lo importante es que le dé gracias. Darle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios porque estamos aquí en la casa del Señor. Hoy posiblemente sea nuestro último servicio en este lugar, en este año presencial por la situación de las regulaciones. Pues le damos gracias a Dios por poder estar aquí porque los puedo ver y sé que están ahí detrás de su máscara. Le doy gracias a Dios por poder levantar las manos hoy al cielo y saber que el Señor recibió mi adoración y vine a cantarle, adorarle a aquel que me ha dado vida y salvación. ¿Cuántas razones nosotros podemos tener para darle gracias a Dios? Son muchas. Yo quiero leerles lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 15. Estas son palabras de Dios a su pueblo. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 15 dice, fíjate cómo está el corazón de Dios hablando a su pueblo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vean esto, el Señor le está diciendo a un pueblo, y quiero hablar un poquito del contexto para que entendamos por qué el Señor está poniendo un énfasis a su pueblo y le dice, cuídate de no olvidarte. La pregunta sería, ¿se nos olvida a nosotros lo bueno que ha hecho Dios? Para ser honestos, sí. Somos por naturaleza humana ingratos. Se nos olvida lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y Dios está diciendo, cuídate de que no te olvides, de que yo te voy a bendecir, de que no te olvides de dónde yo te voy a sacar. Y en lo que les quiero explicar el contexto importante, ¿a quién le está hablando Dios en ese tiempo? Le está hablando a un pueblo que había sido esclavo por más de 400 años. Le está hablando a un pueblo que Dios lo quiere bendecir, que Dios lo ama, que Dios le está prometiendo bendecirlo, pero Dios sabe que ellos tienen algo en su corazón. No son agradecidos por naturaleza, porque eran esclavos. Ellos no tenían el hábito de dar gracias. Ellos no utilizaban ese gracias para decirle a su patrón, gracias por lo que me pagaste. Pues ¿qué le pagaba? Eran esclavos, ellos no recibían salario. Gracias porque me diste esto. Ellos no recibían nada, o sea, no recibían beneficios, ayudas, eran esclavos. Entonces, por tanto, ser esclavos, ellos no tenían el hábito de dar gracias. ¿Sabía usted que las personas debemos adquirir el hábito de dar gracias? A los niños que tenemos pequeños, desde que están chiquitos, debemos enseñarlos a decir gracias, gracias, diga gracias. Y por favor, gracias, gracias mami, gracias papi, gracias abuelito, gracias tío, gracias tía, gracias mamá por la comida que me diste. A veces creemos que todo es una obligación y no tenemos por qué dar las gracias. Por ejemplo, si nos prestan un servicio en una tienda y nosotros entramos y dices, yo le pagué para que me lavara el carro, ¿por qué le voy a dar gracias por lavarme el carro? Porque usted tiene un hábito y una disciplina y usted sabe lo que significa la gratitud. Y le damos gracias al que nos lava el automóvil y hasta le damos una gratitud, ¿no? Le damos un tip. No un tip así que le diga, te voy a dar un tip. No, usted le da un tip
y le da las gracias. Gracias por haberme lavado mi auto. Gracias por haberme atendido. Gracias por estar aquí, al mesero, al que está en la tienda. Cuando va uno a tomar el café y el que te sirve el café, gracias por el café. El que está trabajando con uno, gracias por haber trabajado conmigo. Es un hábito que debemos desarrollar en todo un día. Gracias a Dios que pude levantarme. Gracias a Dios que no podía mover la pierna. Se me andaba oxidando la derecha. Tengo más buena la izquierda. Gracias a Dios que me siento mejor. Gracias a Dios que nos ha cuidado el Señor y no nos hemos contagiado. Y si nos hemos contagiado tal vez de este virus, gracias a Dios porque Dios está conmigo y Él es mi sanador y voy a salir adelante. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Jesús por eso? Gracias al Señor por todo. Saben, yo me acordaba en esto de tener una buena memoria. Cuídate que no te olvides, cuídate que no te olvides, dijo el Señor. Yo siempre les digo a ustedes que a todos nos pasa. A mí a veces se me olvida que soy pastor. Se me olvida que soy cristiano. A ustedes también. Se les olvida que son cristianos. Algunos hasta se les olvida que están casados. Ay, se me olvidó que estaba casado. Se te olvida pagar al que le debes. Ay, no, se olvida. Es más fácil recordarse del que te tiene que pagar. Ay, me acuerdo que me debe pagar. Ay, pero se me olvidó que había pedido prestado. Porque hay cosas que se nos olvidan. Esta memoria, me recordé de un chiste, les voy a contar un chiste. Está un hombre que tenía problemas con la memoria y tiene un compadre y le dice, hay unas pastillas que yo estoy tomando buenísimas para la memoria. Y el compadre le dice, ¿cómo se llaman para comprarlas? Dice, ay, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Y dice, pero son muy buenas, buenísimas pastillas para la... Dice, pero ¿cómo se llaman? Y le dice, a ver, ayúdame. ¿Cómo se llama esa cosa que sale por la mañana blanquita así cuando está amaneciendo? Dice, ¿una cosa que sale por la mañana cuando está amaneciendo? ¿El rocío? Ah, sí, Rocío, ¿cómo se llaman las pastillas para la memoria? Se le había olvidado cómo se llamaba su esposa. Uno necesita tener una buena memoria. Dice el Señor, no te olvides. Y con esto voy a transportarlos un poco al mensaje del domingo pasado. Cuando este hombre samaritano va y ve al hombre que había sido asaltado, dice la palabra, Jesús lo dijo, el Señor Jesús contó esta historia. Y eso es algo muy de prestarle mucha atención, porque esto fue algo que sucedió con el samaritano, mas sin embargo no sucedió con el levita y no sucedió con el sacerdote. Porque el sacerdote pasó y vio al hombre que estaba herido y dice que lo vio y se fue de largo. El levita lo vio y se fue de largo. Pero el samaritano lo vio y hay una parte que añade Jesús en Lucas capítulo 10, verso 33. Dice Jesús, dijo el Señor, y él lo vio y fue movido a misericordia. Y esta parte fue movido a misericordia. Yo empecé a estudiar esa parte y dije, Señor, ¿qué fue la diferencia veo la diferencia entre el sacerdote, entre el levita y el samaritano? El samaritano fue movido a misericordia. Y para hablar de este sentimiento que nace desde adentro del corazón y que en tu interior sientes algo que te empuja a ayudar al que está pasando por una necesidad, debemos de realizar que por alguna razón a veces no tenemos ese sentimiento y no tenemos el sentir de que nos mueva a hacer algo. El samaritano tenía misericordia dentro de su interior, estaba lleno de misericordia.
y en los otros no tenían misericordia. La pregunta es, ¿cómo se consigue la misericordia? ¿Cómo puedo yo llenar mi corazón de misericordia? Y también deberíamos de preguntarnos, ¿cómo se vacía el corazón de la misericordia? Y la Biblia nos da un poco de figuras de esto. La Biblia habla de corazones duros. Un corazón duro es un corazón vaciado de misericordia. No tiene misericordia y por lo tanto el corazón se vuelve duro. Un corazón blando, un corazón que siente, un corazón que se entera de una situación y le duele y está pensando, y me enteré que esto pasó y eso me tiene pensando, me tiene orando y estoy viendo qué puedo hacer. Ese es un corazón que tiene misericordia. Ese es un corazón que tiene ese sentir, un sentimiento que nos mueve a una acción. Eso es misericordia, algo que de adentro se proyecta hacia afuera y se convierte en una acción para ayudar. Esto es tan importante ver lo que sucede porque en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, la Biblia habla de David. David está como rey. Yo me lo imagino sentado en su silla real y con su corona real y sus vestidos reales, viviendo el mejor momento de su vida, estando como rey. Y en esos momentos donde está como rey, donde tiene todo, donde están a sus órdenes los soldados de Israel y donde están a sus órdenes toda la nación, David sentado en su silla cuando comienza su reinado, uno de sus primeros sentires es que dice él, ¿habrá alguien de la casa de Saúl o de la casa de Jonatán a quien yo pueda tener misericordia de él? Yo lo que puedo ver ahí es de que estando en un momento de opulencia, de éxito, de tener, su corazón se acordó de que había alguien que no estaba mejor que él. Y a eso es a lo que me refiero con misericordia, con agradecimiento. Cuando uno da las gracias, cuando tú estás dando las gracias, cuando tú y yo somos agradecidos, estamos llenando el corazón. Cada vez que decimos gracias, cada vez que esta palabra es tan maravillosa, es tan profunda, es tan poderosa, la palabra gracias, porque se deriva de la palabra gracia, y la palabra gracia viene de misericordia. Dice el libro de Efesios, Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, nos salvó. Por gracia son salvos, y esto no es de ustedes, dice el apóstol Pablo. Esto es de Dios, que Él es bueno, que por su misericordia nos salvó. La palabra gracia es tan profunda, es tan grande, que uno debe, aunque somos cristianos y que conocemos el Nuevo Testamento y sabemos que por gracia somos salvos, ¿cuánto nos ayuda a sentarnos a pensar que Él nos salvó por gracia? Y que por gracia tenemos vida eterna. Que no pagamos, nosotros no pagamos nada. Y no teníamos ni siquiera lo que costaba la salvación. La salvación es por gracia, que se entiende gratis. Sí, gratis, que no nos costó a nosotros, pero le costó a Dios, su Hijo, Jesús, lo más preciado, el valor más grande, lo más grande que pudiera tener su Hijo. Le costó pagar el precio por nuestra salvación. Por gracia somos salvos. Esa palabra gracia, y de ahí viene gracias. Señor, gracias. ¿Qué tan profundo es entender dar gracias? Porque a veces nosotros pensamos que debemos dar gracias cuando las cosas están bien. Pero la profundidad de esta doctrina, si se pudiera decir,
es que uno da gracias aun cuando las cosas no están bien. Yo he aprendido a dar gracias cuando las cosas no me salen bien. Y eso me lleva a otro nivel. Porque no solo le doy gracias a Dios cuando me salen bien las cosas, porque entonces vemos actitud en nosotros. Nosotros somos ingratos por naturaleza y le damos gracias a Dios cuando nos va bien y cuando nos bendice y venimos a la iglesia y estamos aquí porque nos está yendo bien. Pero cuando nos empieza a ir mal, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, entonces no sabemos dar gracias. Ahí entonces sabemos quejarnos, ahí entonces sabemos poner nuestros argumentos. ¿Y por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué me sucede esto a mí? Cuando Dios quería enseñar a su pueblo a que aprendieran a dar gracias en todo tiempo y por todas las cosas, porque aún cuando las cosas no salen bien y damos gracias, aprendemos algo muy importante. Aprendemos que en ocasiones las cosas no se dan porque Dios nos está cuidando de algo. A veces estamos empecinados en tener algo o conseguir ese trabajo, o yo quería conseguir esa casa y no la pude comprar y me enojé con Dios porque no me ayudó para comprarla. ¿Y qué tal si el entrar en esa casa iba a traer para ti la perdición de tu familia y de muchas cosas más? Y Dios, por su misericordia y porque nosotros tenemos una cabeza de chorlito y no entendemos la dimensión de cómo Dios ve tan lejos y dice: hijo, mejor prefiero estorbarte en este camino porque te amo tanto y te voy a poner una pared aquí para que no sigas adelante porque te amo. Y nosotros nos quejamos porque el Señor nos cerró las puertas y tenemos que aprender a darle gracias a Dios cuando también cierra las puertas, porque ahí también Dios es bueno, porque si Él cerró la puerta es porque tiene una puerta más grande para nosotros más adelante. Si Él cerró la puerta es porque nos está cuidando y nos ama. Y así es como nosotros debemos entender: si Dios abrió la puerta, gracias Señor. Pero si cerró la puerta, igualmente, gracias Señor, porque tú eres bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. Cuando hablamos de gratitud, podríamos definir que gratitud es el beneficio que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer, y corresponder igual o de alguna manera. Gratitud es el sentimiento que nos impulsa a actuar. Ese sentimiento tan lindo. Y hay un ejemplo que quisiera yo ponerles que se ve en la Biblia, Génesis capítulo 4. La Biblia habla de los dos primeros hijos de Adán, Caín y Abel. Y la Biblia dice que Caín, que era el mayor, andando el tiempo, describe la profesión de cada uno de ellos. Caín era labrador del campo y Abel era pastor de ovejas. Y dice la Biblia que llega el momento o el tiempo cuando Caín trae una ofrenda a Dios. Y quiero que vea esto: el origen de la ofrenda es agradecimiento. La ofrenda no existiera si no hay un corazón agradecido. Dios estableció la ofrenda para que el corazón se exprese hacia Dios. Y viene Caín a expresar su agradecimiento delante de Dios. Y dice que después de él viene su hermano Abel. Y Abel trajo de lo mejor de sus corderos, dice, de lo más engordado, de los primogénitos. Y la Biblia dice textualmente, usted lo puede leer, Génesis capítulo 4, dice que el Señor vio a Caín y su ofrenda, vio a Abel y a su ofrenda, y Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, y Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Y eso es interesante porque yo decía: Señor, ¿qué fue lo que no te agradó de uno y del otro? Porque los dos están presentando ofrenda y los dos están viniendo delante de Dios. Y entonces la Biblia me lleva a ver que en Hebreos 11 la Biblia habla de Abel y dice que
la ofrenda de Abel, dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11:4. Y en Hebreos 11:6 dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo quiero que usted me siga con lo que es el sentir del corazón, lo que tenía el samaritano. El samaritano tuvo un sentir en su corazón y eso lo movió a hacer lo que hizo. Y creo que nosotros tenemos ese corazón, pero debemos trabajar en el corazón y darnos cuenta que tanto tengo agradecimiento o tengo dolor en mi corazón. Porque el dolor, el odio, la falta de perdón, el resentimiento no trabaja con el agradecimiento. Es como el agua y el aceite. No puedes tener en tu corazón agradecimiento si tienes odio. No puedes tener en tu corazón un sentir de misericordia si tienes rencor. Y todos nosotros participamos de estos sentimientos. Todos nosotros hay momentos donde sentimos, pero no como el samaritano. A veces sientes, ves a alguien y dices, ¡ay, me dolió el estómago cuando lo vi! No es un sentimiento bueno, es un sentimiento malo. Sabes de alguien y dices, ¡ay, hasta el hambre se me quitó cuando escuché su nombre! ¿Qué sentimiento se te movió hasta adentro que hasta el hambre se te quitó? Hello, ya empecé a predicar más bien, ¿no? Más bonito. Ahora tengo su atención. ¿Qué sentimiento guardamos dentro del corazón que me mueve a acordarme del dolor, me mueve a acordarme de lo difícil? No puede tener un corazón odio y agradecimiento, no puede tener resentimiento y misericordia. No se pueden mezclar esos sentimientos tan preciosos. O está uno o está el otro. No puedes decir, oh Señor, soy tan agradecido, y por acá estás viendo a alguien que aborreces. No puedes. O sea, puedes hacerlo, pero eso no trabaja con el Señor. Yo creo que algo así pasó entre Caín y Abel. El Señor mira la ofrenda de Caín, mira la ofrenda de Abel, y Abel se acercó con un sentir de fe. Abel se acercó con un corazón agradecido, y yo creo que Caín se acercó con un compromiso, con un conocimiento. Nosotros a veces hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, pero ya no porque las sentimos. A veces tú sigues casado porque tienes que seguir casado, pero ya no porque sientes estar casado. A veces nosotros, vamos al trabajo porque tenemos que trabajar, pero ya no porque te gusta ir a trabajar. Ya no está el sentir, ese sentir maravilloso de hacer las cosas y hacerlas por fe y hacerlas por amor. Nosotros podemos caer en el mismo lugar del levita y del sacerdote, venir a la iglesia, pero ya no venimos a adorar a Dios de corazón. Ya solo venimos porque lo conocemos y porque tenemos una membresía, pero el sentir ya no está. Ya hacemos las cosas automáticamente. Por eso el sacerdote se fue y lo vio, porque ya no tenía el corazón, ya no tenía el sentir. Y Dios, lo que le agrada es la fe. Hebreos 11:6 dice, el que se acerca a Dios se tiene que acercar con un corazón que cree. Eso es lo que a Dios le agrada. Y Dios mira eso en el corazón. Eso es impresionante, porque yo no lo puedo ver, ni tú puedes ver la fe, pero Dios sí ve los corazones. Y Él puede ver el corazón, y dice que Él vio a Abel y a su ofrenda, y Dios se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda, y vio a Caín y a su ofrenda, y Dios no se agradó de Caín y no se agradó de su ofrenda. Y esto me conmueve, porque digo, Señor, qué impresionante esto. Y el Señor, por su misericordia, me dio una palabra y me dijo, quiero que les digas esto hoy que vas a predicar. Todos nosotros traemos un Caín
y una Abel adentro de nosotros. Porque yo sé que muchos de ustedes estaban pensando, oh sí, pastor, yo soy un Abel. Yo soy un Abel, que mis ofrendas son de lo mejor y Dios me ve con agrado. No, vamos a ser honestos, somos más Caínes que Abeles. El Abel es el espiritual. Abel es el hombre que tiene corazón para con Dios. Abel es el hombre de Dios. Abel es la parte que ama a Dios. Pero Caín es la parte humana de nosotros. Somos hombres y mujeres humanos que se nos meten en el corazón sentimientos malos de es que no me vio bien, es que ya no me habla bien, es que no me gusta cómo me mira y se me metió ese sentimiento y aquí lo traigo. Y aunque tú pongas un pavo en la mesa este jueves y estés ahí y decir, le quiero dar gracias a Dios, pero no me quiero sacar la espina que traigo aquí clavada. ¿De qué te sirve el pavo? Y darle gracias a Dios si traes una espina clavada en el corazón. Mira Génesis capítulo 4, Dios baja y habla con Caín y le dice, Caín, ¿qué onda contigo? Eso ya es de mi, ¿verdad? No dice así la Biblia, voy a decir, pastor, yo no vi ese qué onda tijuanense. Pero el Señor baja y le dice a Caín, ¿qué pasa contigo? Mira tu cara vos. Mira tu cara, mira la carita que te cargas, Caín. Yo estoy bendecido, Señor. Estoy bendecido, prosperado y en victoria. Uy, la carita que traes, con eso me dices todo. La cara que ha de haber traído Caín, que él dice la Biblia, mira, le dijo el Señor, mira la cara que traes, tómate una selfie, pero así, sin filtro. Y el Señor le recomendó, le recomendó que sacara eso de su corazón y le dijo, Caín, tú tienes un sentimiento en tu corazón y ya no te sientes bien y ya no miras bien a tu hermano. En otras palabras, el Señor le advirtió, si dejas eso ahí, el pecado va a hacer más estragos en tu vida. ¿Qué hizo Caín? Ignoró al Señor. Lo ignoró. Ojalá y tú y yo no ignoremos a Dios cuando nos dice, saca eso que tienes en tu corazón. Porque ¿qué fue lo que pasó? Dice que después le dijo a su hermano, te invito al In-N-Out, le dijo a Abel. Buena onda, somos compas, te invito al In-N-Out, vamos a pasar bien un sábado juntos. Y Abel dijo, está bien. Era un corazón bueno, no pensó mal. Vamos. El otro ya tenía su plan. Había colgado una piedra en un árbol. Y cuando su hermano dijo, siéntate ahí quédate. Ahí está sentado comiéndose su hamburguesa, ¿no? Y el otro se va por el otro lado y le rompe la cuerda y ¡puf!, le cae la cabeza y lo mata a su hermano. ¿Qué le dijo el Señor? Si no sacas eso de tu corazón, Caín, vas a hacer algo malo, vas a hacer cosas malas. ¿Sabe que yo creo que voy a terminar con esto? Ya me timbró el reloj. ¿Sabes que es maravilloso dar gracias? Porque cuando damos gracias, liberas tu corazón de rencores, de resentimientos. Yo me he dado cuenta, y vamos a ser honestos, no hablemos de los demás, hablemos de nosotros. Cuando se te acaban las gracias, se te acaba ese sentir del corazón. Cuando no tienes ganas de dar gracias, cuando ahora tienes más ganas de quejarte de los demás. Yo escribí esto y se los quiero leer. Ser humilde implica, entre otras cosas, reconocer nuestros errores y limitaciones, estar dispuesto a equivocarse y aprender, saber pedir perdón, ayudar, respetar y valorar a los demás, dejar de presumir o alardear, ser generoso. Estas actitudes están en el corazón cuando uno se preocupa de que estén,
No vaya usted a pensar que porque somos buenos o miembros de Ministerios Nueva Generación, esto viene por inercia. No. Uno reconoce nuestros errores porque uno sabe que comete errores. Uno está dispuesto a aprender. Uno tiene que estar dispuesto a pedir perdón. Y son de las cosas más difíciles. Yo no les voy a decir que es fácil. No es fácil pedir perdón. Tampoco es fácil reconocer los errores que uno tiene. Tampoco va a ser fácil ser generoso. Pero nos conviene ser generosos. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Nos conviene ser agradecidos. Nos conviene dar gracias a Dios. Porque de ahí proviene ese río del Espíritu Santo que nos llena. Yo quiero terminar diciéndote esto. Se puede liberar el corazón. Porque yo sé que hay quien me pueda estar escuchando y diciendo, sí, es verdad. Yo no tengo tantas ganas de dar gracias, pero hay que parar la crisis. Los tiempos difíciles se paran, cambian, mutan en el momento que uno se dispone a tener otro corazón. Ahora quiero darle gracias a Dios. Alguien me preguntó algo esta semana y íbamos por un lugar donde hay unas casas muy bonitas, unas casas que cuestan millones de dólares. Y me pregunta una persona y me dice, ¿por qué hay gente que tiene más dinero que uno? ¿Por qué hay gente que es rica y otros que somos pobres? Y pensé antes de darle una respuesta, dije, ¿qué respuesta le puedo dar? Y le dije, mira, es que depende de tu concepto de riqueza o pobreza. Yo creo que la riqueza no se mide por los bienes que uno tiene. Para mí, la riqueza se mide en cómo está tu corazón. Tú eres rico, le dije, si te puedes comer un burrito hoy en la tarde, súper con crema y guacamole, y te puedes sentar en la sala de tu casa y prender un programa, una película que te gusta y tomar un refresco, una soda, lo que tú quieras tomar y poner tu burrito en un plato aunque sea de papel y ver un programa de televisión, quitarte los zapatos y reírte con lo que ves en la televisión y comerte y saborear el guacamole, la crema y la carne al pastor o de tripa o de cabeza, lo que hayas pedido tu burrito. Si tú disfrutas esa carne, la crema, el aguacate y te lo comes y sin pena y dices, no importa, he corrido mucho, he quemado muchas libras, me merezco este burrito. Si tú puedes hacer eso, le dije, tú eres rico. Eres rico si puedes reír y si puedes disfrutar, pero ¿de qué te sirve tener mucho dinero y no poder disfrutar lo que tienes? O puede ser al revés, porque muchas veces decimos eso. No, hay gente pobre que no tiene, y lo más terrible es que lo que tiene no lo disfruta. No importa cuánto tengas o qué tengas, lo que importa es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice la palabra, mana la vida. Se puede ser agradecido, se puede perdonar, sí se puede si recibimos a Jesús. Esta es la parte más importante de este mensaje, es Jesús. Si Jesús no entra al corazón, no se puede. El ser humano no puede, pero si Jesús viene, Jesús, Cristo, nos ayuda a perdonar. Cristo nos ayuda a dejar atrás el dolor, a dejar atrás el odio, a dejar atrás el resentimiento. Cristo es la reconciliación con Dios. Cristo nos salva, Cristo nos transforma,
Cristo nos ha bendecido, Cristo nos ha salvado. Es Cristo Jesús el autor y el consumador de este sentimiento en el corazón. Es Jesús, es Jesús, es Cristo Jesús el que nos ha dado vida. A Él sea la gloria y la honra. Amén.